Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este live stream de BT Consortium. Pedro Padierna y su servidor Miguel Galván, nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema que consideramos muy relevante, pero también muy actual. Muy actual. Ya lo platicábamos en una de las emisiones anteriores y hablábamos del liderazgo solidario 2.0. Sin embargo, hoy más que nunca, por cómo se viene dando la evolución de esta crisis del COVID-19, de toda la crisis económica y social que hay alrededor de esto, ahora más que nunca consideramos muy relevante cómo los líderes, los empresarios, toda la comunidad se va a amalgamar en esa interdependencia del ecosistema que hablábamos en la sesión pasada, por la premisa que Pedro nos compartía y que ahorita le voy a ceder la palabra para que nos dé el contexto del tema nuevamente, que es para que en realidad vamos a salir juntos de esta crisis. Vamos a salir, no queda duda, pero tenemos que salir juntos, pues es el ecosistema el que en realidad tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Pero buen día, buenas tardes a como nos estén escuchando posteriormente, ¿no crees? Claro que sí, Miguel, y la verdad es que me da mucho gusto nuevamente compartir contigo este espacio. Y también me da gusto que cada vez más tenemos, bueno, iba a decir videoescuchas, audioescuchas o lo que sea, como nos estén viendo, la verdad es que la audiencia va creciendo y creo que de parte tuya y mía es un agradecimiento para Totalmente. que dediquen estos minutos de su atención a un tema tan importante como el tema del liderazgo solidario. Como comentábamos hace unos minutos, Miguel, el gobierno federal mexicano pues ha hecho una serie de anuncios interesantes, quizás en muchos no estemos de acuerdo, en otros posiblemente sí, pero nos deja una cosa clara, y es que el gobierno federal se va a dedicar a enfocarse a los pobres y a sacar adelante a muchos de los conciudadanos en la economía informal. ¿Qué nos dice esto? Nos da claridad. Nos da claridad en el sentido de que nosotros, los que estamos en la economía formal, tenemos que tomar una conciencia. Bien decías, tenemos que tomar esa conciencia de que somos un ecosistema y que vamos a sacar adelante este ecosistema social y económico, porque tiene los dos aspectos, siempre y cuando entendamos que esto nos lleva a las siguientes consideraciones. Primero, hemos venido diciendo, ¿verdad, Miguel?, que somos un sistema interdependiente. Nos vamos a tener que salvar todos juntos. Aquí no se puede decir, yo salvé mi empresa, yo salvé estos empleos. Si yo no me preocupo, por ejemplo, en la cadena de suministro, y hemos oído ejemplos magníficos de Claro. cómo están trabajando en toda la cadena de suministro. De hecho, ¿te acuerdas, Miguel? Algunos de los ejemplos inclusive están enfocándose, digamos, en los proveedores más pequeños. O sea, con una visión muy clara de que la cadena de suministro hay que sacarla. Pero también, por otro lado, hemos oído ejemplos, y ayer veía yo otros, me estoy preocupando de la familia, ¿no? Me estoy preocupando de la salud mental de la familia. Estamos viendo tendencias en el crecimiento de violencia familiar y todo, y las empresas están poniendo a disposición medios psicológicos para ayudar a transitar esto. Entonces estamos viendo un crecimiento de las empresas hacia entender a lo social o lo económico como un ecosistema y tomando una enorme responsabilidad. Yo creo que ese es uno de los primeros principios del liderazgo solidario que hemos estado hablando. Porque al proteger a los demás, me protejo a mí mismo. Al tomar acciones claras, veíamos ejemplos de cómo están inclusive apoyando a ciertos grupos de tenderos, y eso después comentaremos ejemplos concretos, para salir adelante, porque saben que si no sobreviven, no va a sobrevivir mi empresa. Entonces estamos viendo que este enfoque hacia la comunidad es algo poderosísimo, porque saben que va a regresar más adelante. Ahora, si pensamos nuevamente qué tengo que hacer en este enfoque de liderazgo solidario dentro de la empresa, pero siempre viendo hacia afuera, tenemos que trabajar en un tema de resiliencia. ¿Te acuerdas que nos han comentado? Mi responsabilidad es hacer que esta empresa sobreviva
esta situación, ¿no? Sobrevive esta situación porque así protejo empleos, riqueza, familias. Entonces, ese es otro tema que me ha llamado la atención. Cómo las empresas están trabajando en esa resiliencia. ¿Qué tengo que hacer para estar aquí hoy, mañana, pasado? ¿No? Y para eso lo que estoy viendo también, y lo hemos comentado, están trabajando ya en escenarios del futuro. Es decir, ya están pensando en qué viene después de esto y cómo van a salir, ¿no? Y para mí uno de los temas que me ha gustado es ver cómo se está alineando a aquellas empresas que me parece que lo están haciendo mejor, están yendo a lo más profundo de la empresa. ¿Cuál es el propósito real de la empresa? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué servimos a la sociedad? Y de ahí construyen campañas, acciones, una serie de actividades que lo que logran es, sí, lealtad, resiliencia, porque yo como consumidor, como proveedor, quiero estar con ellos, ¿no? Yo como cliente quiero estar con ellos, yo como empleado, mira, se preocuparon de mí, quiero estar con ellos, entonces fomento lealtad hacia el futuro. Que en el presente me cuesta, me esfuerzo, invierto, pero es esa visión de futuro, pero para mí las más exitosas son las que conectan ese propósito de las compañías. Y otro tema que también estoy viendo muy interesante y es otra forma de liderazgo solidario y es el reentrenamiento. Y sí, parten de reentrenar a las personas. Ya hemos visto, trabajo en casa, tú eres alguien que nos dice, oye, la digitalización viene ahí, como dicen ahora, el contact free economy, ¿no? ¿Cómo vamos a servir a distancia? Necesitamos reentrenar al personal de la empresa, pero otra vez, yo lo que estoy viendo como un ejemplo poderosísimo es aquellas empresas que también están reentrenando nuevamente a su ecosistema, ¿no? Porque dicen, bueno, pues yo me podré reentrenar, pero la verdad es que no me preocupo, por ejemplo, aún de un entregador que no sea mi empleado, que esté sano, que esté trabajando correctamente y todo, pues podría hacer yo lo que quiera internamente, pero no va a tener cómo entregar mi mercancía. O si no me preocupo hoy en reentrenar al personal mío, pero también al de mis proveedores, por ejemplo, nuevas tendencias digitales, pues no voy a salir porque yo estaré muy moderno, pero los de afuera no van a estar ahí. Claro. Y quizás los últimos dos puntos para ya darte los comentarios siguientes es, ¿te acuerdas? Hemos estado trabajando mucho en este tema de comunicación, ¿no? Sí. ¿Cómo comunica un líder solidario? Estamos viendo que cada vez más, aunque todavía las encuestas generales no nos dan mucha credibilidad como empresarios, pero empieza a crecer la credibilidad de los empresarios, estamos viendo cómo el empresario, precisamente quien trabaja en la economía formal, se está volviendo un punto de referencia para la información. Sí. Desgraciadamente, hoy tenemos una ensalada de información, ya no sabes a quién confiarle, ya no sabes si es el gobierno, si son los medios, en fin, la rumorología, es una cantidad de información flotando por ahí que es muy difícil distinguir qué es bueno, qué es malo, qué es falso, qué viene. Y lo que estamos viendo, Miguel, y te acuerdas de los ejemplos que hemos visto, es cómo la gente se voltea al líder, pero es el líder solidario que comunica integralmente, es decir, da una foto integral, completa, transparente. Es el líder que se convierte en ese faro de luz en esta situación difícil. Y al final, Miguel, creo que volvemos al tema que tú y yo nos ha apasionado tanto tiempo. Estamos en un momento muy, muy importante de transformación empresarial integral. Desde luego, como dijimos, parte de la empresa, pero irradia al ecosistema e irradia a todo lo social y lo económico. Entonces, la invitación a pensar hacia adelante, vamos a transformarnos como líderes solidarios que se preocupan por lo social, por lo económico, por el ecosistema en que vive. Creo que eso es lo que hemos visto en los últimos días de pensamiento emerger. Sí, claro. Fíjate, Pedro, te escucho y veo dos cosas aquí que quisiera compartirles a la audiencia, a la comunidad de BT Consortium.
Y la primera es esta convicción y esta pasión que en BT Consortium tenemos sobre este concepto de liderazgo solidario y lo que ya estamos viendo ahí afuera suceder. Esta nueva forma de trabajar en pro del ecosistema, por, para y con el ecosistema. Y precisamente por eso este webinar, o este live stream, perdón, lo hemos titulado el liderazgo solidario 2.0 está aquí y está más cerca de lo que creemos. Y vamos a hablar en esta transmisión de dos cosas. La primera son esos ejemplos que estamos viendo reales y concretos. Y la segunda es de los cómo que Pedro y yo hemos destilado de cómo se están llevando a cabo estas iniciativas, porque queremos transmitirles también a ustedes una forma de hacerlo, porque estamos viendo que no es compleja esa forma de hacerlo y que en realidad hay método para ello también en este liderazgo solidario. Pero la segunda cosa que quería transmitirles, Pedro, si estás de acuerdo conmigo, es que esto es una buena noticia. Esto es en realidad una muy buena noticia dentro de todo este contexto de complejidad. En realidad lo que estamos viendo florecer en esta colaboración, en esta solidaridad entre empresas, empresarios, colaboradores, competidores, etcétera, cadena de suministro, es una colaboración real, ¿sí? Real, con ejemplos concretos que ahorita vamos a conversar, pero es una buena noticia porque es de esta forma que empiezan a moverse o que se vuelve a mover pues la rueda de la economía y de los diferentes ecosistemas, ¿no? En el que estamos. Entonces, Pedro, yo creo que con ese gusto, esa pasión que tenemos tú y yo por el tema del liderazgo solidario y con la motivación que nos da compartir precisamente estos ejemplos y estas buenas noticias que ya están sucediendo allá afuera, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a empezar a conversar algunos ejemplos, Pedro. Hay ejemplos y los vamos a estructurar un poco ahorita. Hay ejemplos que se están dando entre competidores, liderazgo solidario entre competidores. Vamos a hablar de ejemplos que se están dando con los colaboradores de la empresa, ejemplos que se están dando entre redes de empresas que se empiezan a sumar entre pequeñas empresas con las grandes empresas, y muy similar a esto lo que se empieza a dar en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, si te parece, pero ¿por qué no comenzamos a compartir algunos ejemplos, ¿no? Estaba este ejemplo que nos daba el miembro del consorcio que está uno de los que está en la industria de la construcción, ¿no? ¿Te acuerdas la supervisión y el monitoreo de las obras? Te llamaba mucho la atención a ti ese ejemplo, si nos lo quisieras compartir. Sí, porque la verdad es que, fíjate que lo que me llama la atención es la colaboración entre competidores. Específicamente, quienes están en la audiencia les queremos compartir esto. Ellos se dieron cuenta de que tenían una base muy capaz de supervisores de obra. Evidentemente les ha caído su trabajo y también la movilidad les impide supervisar otro tipo de obras. Entonces, hablaron con sus competidores y dijeron, no, y tú estás en la misma circunstancia, es decir, que tienes ahí un grupo de supervisores pues no ocupados, ¿verdad? En esa plaza o aquí, ¿por qué no nos prestamos los supervisores? Yo tengo trabajo aquí, no tengo supervisores, ayúdame. Tú tienes trabajo allá, ayúdame. Están preservando el trabajo, pero sin lugar a dudas, es un beneficio para las empresas, pero también para la sociedad, Miguel, porque nos contaban ellos que están construyendo dos temas muy importantes, hospitales e infraestructura de telecomunicaciones, que es vital en esta crisis. Entonces, el líder solidario dice, tengo un trabajo que hacer, construir, tengo un reto, no tengo suficientes personas, adopto nuevas soluciones. Hablo con mi competidor para usar el recurso humano de la mejor forma y salir adelante protegiéndolos a ellos, pero protegiendo también el trabajo que tenemos que hacer. Increíble que se está dando esto porque se quedó de lado lo que decíamos, el interés personal y se puso enfrente el interés colectivo, que es cumplir con el trabajo y además proteges a los trabajadores porque les das trabajo. Entonces, fíjate, nos gusta
este ejemplo porque queremos darles aquí el primer método, ¿no? O la primera línea del método es, tenemos que romper el paradigma de que no podemos colaborar con nuestros competidores. Ese paradigma se tiene que romper. Claramente se pueden identificar los procesos que no son core, que no son sustantivos de la empresa, pero que podemos hacer de una manera distinta. Entonces, en este ejemplo, ¿qué sucedió? Pues se cambió el paradigma y se cuestionó, en vez de discutir la supervisión obra por obra, ahora tenemos una supervisión de clústeres geográficos o regionales para hacer cómo colaboramos en eso, y es un ganar-ganar, como bien dijiste ahorita, para todos. La obra continúa, se conservan los empleos, se optimiza el gasto, Pedro. Cada una de ellas... Así es, tienes razón. Optimizaron el gasto. Entonces, así es. Creo que es un ganar por todos lados, y evidentemente, y lo más importante, es que ejemplos como este de liderazgo solidario no son solamente durante la crisis. Perfectamente pueden permanecer. Estamos estableciendo una nueva estructura de gasto y costo que es mucho más efectiva y que no afecta para nada los procesos sustantivos o competitivos de cada una de las empresas, y que permite un trabajo mejor en la sociedad. Como dices tú, el tema de movilidad, que ahorita es importante, igualmente va a ser importante hacia adelante. O sea, ¿por qué no reducir la movilidad en las grandes ciudades? Sencillamente ir regionalizando el trabajo con la gente que más cercana vive a esas obras también, ¿no? Entonces, Sí. ese es un ejemplo, y hablábamos de la primera, digamos, como categoría de tipos de ejemplo que estamos viendo, que es el liderazgo solidario entre competidores, por poner un primer ejemplo. Hay otra clasificación, por llamarlo así, que hemos estado viendo del liderazgo solidario con los colaboradores, ¿sí? Y aquí quisiera yo, podemos plantearles varios ejemplos, pero déjenme comenzar con uno que nos ha gustado mucho. Y es el ejemplo de este concepto de acumular horas. Por ahí se le llama de diferentes formas, pues el banco de horas, otro es por ahí la cuenta de las horas, ¿no? Que básicamente es en este momento de la cuarentena, o en este momento de que la situación se ha complicado, pues hay algunos de empresas en planta, por ejemplo, o en ciertas oficinas que han tenido que cerrar, han tenido que poner en pausa, los clientes están en pausa, no están demandando, entonces la planta se tiene que detener. Sin embargo, en aras otra vez de mantener el empleo, de defender, digamos, la fuente de sustento, pero también realmente pensar cómo podemos hacer que la empresa en el corto y mediano plazo sea sostenible. Lo que se ha hecho es, oye, pues vamos a acumular este banco de horas, vamos a acumular estas horas que yo te estoy pagando a ti, colaborador, que tu colaborador en este momento no puedes laborarlas, no puedes trabajarlas en el centro de trabajo, en la planta, y vamos a irlos acumulando ahí. Cuando regresemos a operar y poco a poco llevemos nuestra planta a sus rendimientos óptimos y empecemos a demandar esos tiempos extras, bueno, pues en ese momento podemos hacer uso en conjunto de ese banco de horas. Es un banco de horas que ya invertimos, que ya gastamos, ya ganamos, y ya lo tenemos ahí juntos para que después, en el momento en que, insisto, se requiera, digamos, esos tiempos extras, esos pagos adicionales o extraordinarios, pues ya no incurramos en ellos, ¿no? Entonces, otra vez, Pedro, es un ganar-ganar en donde hoy por hoy la familia mantiene el sustento, la empresa pues hace el esfuerzo por mantener estas nóminas activas, mantenimiento de una planta que no está operando, pero estamos, digamos, invirtiendo en un gasto que sí o sí vamos a hacer más adelante. Evidentemente, esto requiere, como bien decías tú, Pedro, al principio, pues una buena comunicación, una comunicación transparente, cartas sobre la mesa, totalmente colaboración la iniciativa, ¿no, Pedro? Pero fíjate, lo interesante de esta iniciativa y de otras que estamos viendo muy parecidas o primas hermanas de esta, es que se está rompiendo ese mito de patrón y sindicato como elementos encontrados, ¿no? Casi adversarial. Yo le tengo que ganar aquí, me pide le doy esto, y es una negociación y una tensión. Hoy el fin es uno, nuevamente,
tenemos que salvar al empleo y tengo que adoptar, sindicato, patrón, nuevas formas de colaborar, porque hemos dicho, en liderazgo solidario lo importante es salvar al ecosistema. Claro. No pongo al principio lo que yo quiera, sino lo que es bueno para el ecosistema. Entonces estamos viendo, ¿te acuerdas otros ejemplos que nos dijeron? Oye, pues nuevamente yo necesitaba gente en una planta que la tengo con un sindicato y hay otra planta donde tengo exceso de personal de otro sindicato. Antes jamás se hubieran prestado a mover personas de un lado a otro, porque no va a ser que el otro sindicato me los quiera ganar, afiliar, etc. Señores, hoy lo importante es que esa planta trabaje y también que estas personas que están ahí, pues, sean útiles para la sociedad. Entonces, cuando me platican esos ejemplos de generosidad, ¿no? Del patrón, de la visión de ofrecerlo y del sindicato, de decir, bueno, vamos a darle, nuevamente se rompen estas barreras y como dices tú, Miguel, pues estamos adoptando nuevas formas de trabajo, ¿no? Claro. Y el sindicato un adversario o el sindicato un aliado para lograr una mejora social y económica. Yo creo que es otro gran ejemplo el que se pone sobre la mesa y nos lleva a restablecer, digamos, relaciones cordiales que apoyen el crecimiento. Y con estos primeros dos grupos de ejemplo, Pedro, que vemos, los que se hacen entre competidores y los que se hacen empresa, colaborador, sindicato, creo que, y aquí vuelvo a hacer la insistencia, nuestra convicción, Pedro, es que estos cambios de paradigma deben de llegar para quedarse. La evidencia está ahí. La evidencia está ahí de que esto es un ganar-ganar y que de esta manera el ecosistema crece y crece mejor, Pedro. El típico ejemplo que hablábamos, ¿te acuerdas nosotros que decíamos, ¿qué preferimos? ¿Una rebanadita de chiquita de pastel, una rebanadita mediana de pastel o queremos hacer el pastel más grande? ¿No? Y entonces, claro, este liderazgo solidario 2.0, trabajar en el ecosistema significa que juntos hagamos precisamente el pastel más grande, que lo mantengamos y que lo vayamos haciendo más grande. Entonces, Pedro, vamos, si te parece bien, al tercer grupo de ejemplos y de formas de hacer estas iniciativas de liderazgo solidario. Y a esto le llamamos lo que tiene que ver con las redes de empresas, ¿sí? O la vinculación de las grandes empresas con las pequeñas empresas. Y ahorita es bien relevante esto porque sobre todo tiene que ver con la innovación, con el emprendedurismo, con todos estos startups que están haciendo, que no pudiera ser realistamente en este contexto, pues es un contexto muy complejo para estos startups, pues por obvias razones, el capital de pronto escasea, de pronto y esos proyectos no es el momento de hacerlo, tengo que ver por la continuidad operativa de la empresa, pero creo que podemos pensarlo diferente y les vamos a compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, inicio con este par. En una de las empresas, una de las iniciativas más relevantes para competitividad de mediano y plazo y futuro tenía que ver con una parte de tecnología, con una parte específicamente de tecnología, analíticos y todo este tipo de cosas. Y empezaban a hacer el trabajo como comúnmente lo hubiésemos hecho, con un equipo interno y todo eso. Este equipo interno en este momento de crisis pues se abocó, se metió de lleno al trabajo de la continuidad operativa para el trabajo a distancia y otras cosas en un esquema muy complejo que tienen en esta empresa. Sin embargo, lo que dijeron, oye, bueno, ¿cómo podemos vincular a la empresa con estos 2 o 3 startups que ya teníamos identificados? Son muchachos jóvenes que están iniciando su trabajo específicamente en esos temas de tecnología que nos interesan, en ese tema de analíticos aquí y allá. Y lo que hicieron, Pedro, fue, oye, déjame, yo te ayudo, más que darte un contrato, déjame, te ayudo a ti como empresa, me interesa lo que estás haciendo, va muy de la mano con lo que yo voy a hacer en el futuro, como esa capacidad diferenciadora que quiero construir, déjame, te invierto, y aquí ya el concepto del liderazgo solidario es, te invierto a ti como empresa y te sumo en este momento a mi jugada. Entonces, pues hablabas tú ahorita del inicio del agradecimiento, de la lealtad. Este startup claramente está agradecido y es leal con esta gran corporación y se enfoca
a acelerar y hacer con pragmatismo, velocidad y con innovación realmente toda esta capacidad tecnológica pues, que quieren construir. Entonces, están vinculando la pequeña empresa con esta gran corporación para temas de innovación, ¿no, Pedro? Claro. Entonces, ese es un ejemplo, ¿sí? Sí, y es muy interesante nuevamente el ejemplo que pones, Miguel, porque va al fondo de lo que hablamos de reinventarte al futuro. Y Correcto. sí, hoy mucho de la talento, si quieres, está trabajando en el presente para salir adelante, pero sabemos que en el futuro vas a necesitar nuevas capacidades, capacidades diferenciadoras. A lo mejor no tienes, como bien dijiste, el tiempo o los recursos, pero sí lo está haciendo alguien. Y tienes dos opciones, pues dejarlo morir y a ver cómo lo hago yo en el futuro, o no, darle oxígeno, traerlo a mi ecosistema, apoyarlo, Claro. apoyarlo para que me dé esto. Entonces, decíamos al principio, hay que crear resiliencia de la empresa. Y parte de la resiliencia fundamental es traer hoy nuevas capacidades. Sabemos que la nueva normal o el futuro, lo que queremos llamarle, va a ser diferente. Hay cosas que se están llegando para quedarse, el obvio, el trabajo a distancia, pero hay otras muchas cosas, la velocidad en la toma de decisiones, que es uno de los temas que hemos investigando, la agilidad. Entonces, si yo traigo la capacidad de analizar datos, en este ejemplo específico, ¿no? La capacidad analítica. Leí el otro día un pequeño artículo, decía, hoy una de las capacidades necesarias en la empresa va a ser cómo resolver problemas muy complejos. Entonces, y eso se resuelve a través del análisis, del entendimiento de los datos, de extraer insights de la información. Entonces, qué bonito, ¿no? Que pueda ayudar a alguien, pero con un fin fundamental, la resiliencia de mi empresa. Claro. Y eso asegura nuevamente que la cadena de valor, de suministro o de conocimiento en este caso, se arme y quede ahí hacia el futuro. Me parece que esas actividades son fundamentales y nos van nuevamente a distinguir a esa empresa con visión de liderazgo solidario como una empresa que sobrevivió y que obtuvo lealtad y tremendos beneficios al futuro. Claro. De hecho, este ejemplo, esta tercera categoría de liderazgo solidario en el tema de redes empresariales, Pedro, es quizá uno de los que más estamos nosotros como BT Consortium impulsando. De hecho, les anticipo que hacia la semana entrante vamos a profundizar más en este tema de cómo hacer las redes, la vinculación de las pequeñas empresas con la transformación de las grandes empresas, ¿no? Porque ese es un aspecto que a nosotros como BT Consortium nos interesa mucho y nos motiva mucho porque vemos ejemplos muy bonitos como este que estamos conversando. Y de hecho, otro ejemplo de esta misma categoría de hacer redes en liderazgo solidario, pues es el foro de acompañamiento entre líderes, Pedro, que estamos llevando como BT Consortium. Este foro, en donde en este momento de crisis nos sentamos con los directores generales y los Chief Transformation Officers de todas las empresas de consorcio y empresas invitadas al consorcio para hablar y traer otros puntos de vista, y ha sido una conversación sumamente rica, de mucho valor, donde el director general, el Chief Transformation Officer, realmente en un ambiente mucho más sereno, tranquilo, nos compartimos los do's and don'ts o las buenas prácticas y las lecciones aprendidas para en este momento aprender juntos, Pedro, porque esta vinculación entre empresas y este liderazgo solidario y esta resiliencia de la que tanto nos hablas, Pedro, y has hablado tú en este foro, tiene que ver mucho también con aprender juntos. Y esa es otra cuestión de la solidaridad. ¿Cómo te puedo transmitir ese tiempo, ese costo, esa inversión que ya la aprendí y la transmito en el foro, ¿no? Nos decían algunos de los temas que hemos llevado, nos decía ayer uno de los directivos, dice, eso yo no lo había visto. Eso yo no lo había visto y lo voy a llevar ya a mi empresa, ¿no? Entonces, esas redes, pues, es el tercer tipo de ejemplos de liderazgo solidario. Y fíjate que me gusta mucho que traigas esto a la mente porque vale la pena que compartas con la audiencia que traemos ya la elaboración de 2 documentos vivos. Correcto. Nosotros echamos la pelota a rodar, pero
cuando se puso la idea frente a los miembros del consorcio de tener documentos vivos, la verdad es que se ha estado enriqueciendo constantemente y eso va a ser una de las muchas aportaciones que vamos a poder dar al ecosistema. Pues, de hecho, ya está construyendo el documento y ya se está usando por las empresas, pero son documentos colaborativos, donde Correcto. el autor, ahora sí, como dicen, ¿quién fue? Fuente Ovejuna. El autor somos todos trabajando en un fin de tener dos y seguramente van a surgir 2 o 3 más documentos que van a ser ese legado que podemos dar como consortium a la sociedad en Y general, son estos, ¿no? Esas lecciones. correcto. Sí, correcto, perdón por anticiparme, pero estos temas nos apasionan mucho, ¿no? Claro, así es. Estos dos documentos vivos que bueno, van a poder nuestra comunidad tener acceso a ellos un poquito más adelante, pero son bien interesantes y están teniendo un eco muy importante en toda la comunidad de BT Consortium a nivel Latinoamérica, Pedro. El primero de ellos, que son las características del líder solidario y del líder que maneja y se pone al frente de una crisis. Son características que al salir, como bien dice Pedro, de la construcción y de la conversación de un foro de practitioners, ¿no? De directores generales y transformation officers, pues van ustedes a encontrar ahí realmente cosas bien interesantes, no conceptuales, sino súper aterrizadas realmente y que están siendo aplicadas hoy y están dando utilidad y valor hoy, ¿no? Entonces, este es el primero, el de características del líder ante la crisis, del líder solidario ante la crisis. Y el segundo documento vivo es uno muy interesante que es cómo realmente nos preparamos para el amanecer de la crisis. Y es una preparación más allá, digamos, otra vez de los conceptos muy de alto nivel que decimos, oye, pues sí va a ser diferente la nueva realidad y que la industria del retail y que la industria de este y lo otro van a cambiar. Sí, pero a ver, independientemente de la industria, yo como líder, yo como empresario, yo como director general, como director de transformación, ¿por dónde la agarro? O sea, ¿cómo le hago para preparar y transformar a la empresa ante esta nueva realidad? Entonces, ese es el segundo documento vivo, otra vez, en el mismo sabor, en el mismo tono, un tono muy aterrizado, muy pragmático, de cuáles son las cosas que tenemos que ver y trabajar para que pueda realmente transformarse la empresa en esta nueva realidad. Son solo esos dos documentos vivos que por ahora se han generado en este foro y como bien dice Pedro, pues vienen por ahí en el horno algunos otros. Todo esto, Pedro, dentro del tercer ejemplo, en tercera característica o tipo de iniciativas del liderazgo solidario. Y nos vamos a la última para dar un par de últimos ejemplos que tiene que ver con la cadena de suministro de la empresa y cómo podemos hacer iniciativas de liderazgo solidario en la cadena. Algunas de ellas, Pedro, pues muy tradicionales, ¿no? O sea, todo lo que es el trabajo con los pequeños y medianos empresarios y productores. A ti te tocó ser pionero e innovador cuando estuviste a cargo de PepsiCo México, todo eso, de esas vinculaciones que hiciste con la cadena de suministro. Pero hoy estamos viendo también algunos otros ejemplos como lo es, pues vamos a retar precisamente esa lógica de decir, oye, déjame, te pago a 60, 90 días. Y dices, no, a ver, vamos a cambiarla. Ahorita no es así, ahorita no puedo sacrificarte de esa manera, pequeño proveedor que estás en mi ecosistema. Vamos a encontrar nuevos esquemas de trabajo, cómo te ayudo a pagarte antes, cómo en algunos casos, Pedro, inclusive estamos viendo, hasta te compro servicios por anticipado, ¿no? En algunos casos. Creo que este es muy interesante también este cuarto tipo de ejemplos, ¿no? Sí, porque nuevamente parte de esa visión de campo, ¿no? ¿Te acuerdas? Nos decía uno de ellos, es que en cierta parte del país yo dependo de estas pequeñas empresas, ¿no? De estos pequeños proveedores. Si los dejo caer, no tengo negocio. Entonces, sí, parte de un análisis que es muy pragmático, los necesito, pero hoy los necesito se transforma en qué hago para que sobrevivan. Como dices tú, les compro antes, les pago por adelantado,
cambio la forma en que me entregan, compro más inventario del que necesito ahora para no que pase en su producción. Ellos pues también cederán en algo, entenderán que tendrán que pues, bajar el precio o ser más productivos o encontrar la manera de entregarme otros bienes adicionales a los que hacían, transformando su propia producción, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, fíjate, se quitan las barreras. Así como decíamos en la parte de sindicatos, clase, una relación de adversarios, igual aquí, a ver qué le quito, a ver qué le saco, a ver cómo negocio. No, ese paradigma se cambió, Claro. ¿no? Yo es cómo colaboro. ¿Cómo colaboro? Por el bien de toda la cadena. Significa que tenemos que poner cosas al centro todos, las ponemos, pero aquí estamos. Mañana vamos a estar aquí juntos trabajando. El Claro. que no entienda eso, Miguel, yo creo que volvemos, e insisto, el tema de resiliencia hacia el futuro transita por este cambio de paradigma, por este cambio de mentalidad. Algunos, ¿te acuerdas? Algunos de los empresarios decían, tenemos que tener una mentalidad de generosidad, ¿no? Sí, Nos claro, de decía hecho, algunos en ese temas, documento. ¿verdad? En el documento vivo fue una de las cosas que le agregaron generosidad, pero es esa generosidad para que todos nos beneficiemos, no es caridad. Si alguna palabra no ha existido, es caridad. Hablan de generosidad, que es un concepto mucho más profundo, porque la generosidad nos atañe a todos, nos Claro. atañe a todos. Y no es, bueno, ahí doy y ya me limpié la conciencia. La generosidad es compartir la riqueza para que todos estemos mejor, todos estemos más ricos y estemos aquí mañana. Eso. Entonces, para mí ha sido elecciones profundas. Y sí, sí me tocó a mí armar las cadenas de suministro con la proveeduría, pero sí partiendo de este principio que te digo, el principio de todos ganan, ¿no? Claro, Todos tenemos que poner, pero ¿por qué? Porque todos vamos a ganar. claro. Todos tenemos que poner algo al centro y al poner algo al centro, ese tesoro al centro, esa riqueza al centro se hace más grande. El tema que decías, el pie se hace más grande. Claro. Podemos todos disfrutar de un pie más grande. Entonces me tocó negociar muchas veces, decir, oye, si aumentas el precio, pues vamos a vender menos y el pie se va a hacer más chico. Si el precio lo mantenemos, mejoramos la productividad, mejoramos la forma en cómo te recibimos el producto, las condiciones de pago, el pie se va a hacer más grande, porque podemos Claro. mantener los precios del producto y por lo tanto la demanda se va a mantener o va a crecer, que fue el caso. Yo creo que son muy buenos ejemplos tus comentarios ahorita, Pedro, creo que son un buen corolario de los otros tres características de ejemplos, ¿no? En realidad, de esta crisis vamos a salir, sí, si salimos juntos, como bien hemos conversado. Pero Así también es. hay que reflexionar que los paradigmas están cambiando para entender que en realidad ya los beneficios marginales individuales ya no son, o sea, ya son realmente beneficios más integrales del ecosistema que hoy pueden no verse reflejados a lo mejor tan claramente en mi propia economía o en mi propio beneficio, pero que en realidad suman a que ese ecosistema sea más sólido, sea más resiliente, sea ese pie más grande para todos, ¿sí? Entonces, yo creo que son ejemplos muy, muy claros, muy contundentes que están sucediendo hoy con empresarios hoy de México, Centroamérica y Latinoamérica, que los estamos viendo y que estamos viendo los beneficios de ello. Entonces no son teorías, no son conceptos, no son buenas intenciones, son realmente realidades que hoy por hoy están sucediendo y creo que el objetivo de este live stream es darles estos ejemplos para invitarlos a que en cada una de sus empresas reflexionen que durante todo este momento de transformación que están viviendo en su empresa, lo hagan con este enfoque de liderazgo solidario 2.0, que bien pueden venir iniciativas de trabajo con su competencia, que bien pueden venir iniciativas de trabajo con sus colaboradores, que bien pueden venir iniciativas de trabajo con redes o vinculación con otras pequeñas empresas de la comunidad o bien con empresas que están hoy por hoy ya en su cadena de suministro. Hay muy diversas formas de hacerlo. Cada una de ellas tiene manera y método para que podamos irlos estructurando. Con mucho gusto nos dará
nos dará mucho gusto, perdón, seguir la conversación con ustedes para ir estructurando y viendo diferentes ejemplos, pues, de estas iniciativas, ¿no? Pero yo creo que es eso, Pedro, ¿no? La invitación a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, de que en realidad esta transformación que están viviendo en este momento se haga con una convicción genuina y auténtica del liderazgo solidario 2.0, porque va a ser mucho más beneficiosa, más rica, más integral y pues de mayor beneficio para todo el ecosistema, ¿no, Pedro? Pues es momento de reinventarnos, ¿no? Nosotros a la palabra reinvención le decimos transformarnos, pero transformarnos parte de ese convencimiento interno del líder, ustedes que nos están escuchando, de que hay que pensar de manera diferente, hay que quitar las barreras, hay que reinventar nuevas cosas, nuevos procesos, hay que ser realmente ese líder solidario que piensa en el ecosistema social y económico, porque sabe que es la mejor decisión que puede tomar hoy. Así es que la invitación de Miguel y mía es a dejar atrás los pensamientos que nos limitaban, a abrazar los nuevos pensamientos. Y nuestro compromiso es acompañarlos precisamente canalizando la información, los ejemplos, la riqueza que estamos recibiendo de nuestros líderes que forman parte del consorcio y líderes invitados que se nos integran de noche a noche, precisamente para crear una base de conocimientos viva, actual, auténtica y relevante para México, Centroamérica y Latinoamérica. Creo que estamos creando una base, me gusta la palabra, concreta, viva, real, que va evolucionando conforme evoluciona esta situación, que al final nos tiene que dejar muchas lecciones. Nos dejará cicatrices sin lugar a dudas, pero seguro que nos va a dejar lecciones muy positivas. Cuente con nosotros para seguir haciendo este trabajo de integración, de reflexión, de compartirlo con ustedes a través de estos medios. Gracias. Pues muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos. Como bien dice Pedro, cada vez es más grande esta comunidad, nos da mucho gusto y evidentemente también fuera de estos live streams nos encanta estar interactuando con ustedes. Sigamos en la conversación, ustedes van a poder ver ahí al pie del video los diferentes medios de contacto, ¿no? Pero por lo pronto, pues aquí estamos para acompañarlos, como bien dice Pedro, y nos vemos la semana que entra, en el que seguiremos profundizando en cómo llevar a cabo estas iniciativas de liderazgo solidario y cómo seguir llevando a cabo la transformación de nuestra empresa ante el amanecer de esta crisis que estamos viviendo. Pues muchas gracias, un saludo a todos y nos vemos aquí la semana entrante. Hasta luego.